5 meses. Ahora, si tú haces que este proyecto, pagándole las cosas a la gente y todo, lo tengamos nosotros en 4 meses y te ahorras un mes, tú tienes una bonificación económica. Y hace los números, bueno, lo podemos hacer con horas extra dándole cierta bonificación también a los trabajadores. Y yo le aseguro que te puede ganar más. Pero si tú no haces eso, tengo 6 meses, los 5 meses previstos para el proyecto, te gastas los 6 meses y pides una prórroga donde tienes que seguir pagando, de 6 meses más, al final casi que no ganas nada. Entonces, es algo parecido, ¿no? Acá entonces, no quiero que me salgan después, profe, que no sé qué cosa. Miren, y ya ha pasado en estos semestres, incluso en la virtualidad, que es tan sencillo, el año pasado, hubieron chicos que perdieron 10 puntos, porque recuérdense que eso vale 10 puntos, y eso le explicamos en la evaluación, la investigación e investigación o proyecto final, dependiendo de cómo te den las cosas, vale 10 puntos el semestre, o sea que ya perdiste una A, porque nunca se acerca la otra cosa, ¿no? Yo voy a armar grupos, cada quien es responsable, ya todos tienen cédula. Todos tienen cédula. Ustedes son responsables de ustedes mismos de que, bueno, yo voy con Eduardo, voy con Caroline, voy con Luis y voy con Manuel. Pero usted tiene que ver cómo habla con ellos. ¿Sí? Bueno, ni Caroline, ni Luis, ni Manuel. Nunca le respondieron. Pero eso no me lo va a decir un día antes de la exposición. Usted tiene que decírmelo la semana siguiente. Profe, no, entonces yo aquí vamos a hablar y así ya, ¿no? A calzón quitado. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Profe, que yo no he recibido, ¿cuál es el número? Ya, y ustedes tienen que cada uno velar por sus puntos, ¿no? Así que por eso lo hago de esa forma, porque siempre hay alguien, y es difícil, no es difícil porque a veces si ustedes se ponen, y les voy a decir, o sea, tiene que hacerlo con su grupo, ¿ok? Ahí muere eso. Ok. Dicho eso, entonces ya sabemos que viene una evaluación, una prueba evaluativa, ¿no? Sumativa, y viene el tema de las exposiciones. O sea, para las exposiciones van a tener una semana para prepararse, para hacerlo, y dependiendo si es el examen, entonces ya veremos, ¿no? Si es primero la prueba, ¿no? O las exposiciones. No he decidido porque siempre se hacen ahí entre estas próximas semanas. Así que esta semana y la otra tenemos teoría, tenemos la ubicación el miércoles de los proyectos y de ahí en adelante estamos listos. Ok, dicho eso, entonces vamos a donde quedamos. Voy a compartir la pantalla porque nosotros habíamos quedado, a ver, no, creo que ya habíamos hablado de dominación social, jerarquía social y territorialidad, ¿cierto? Creo que ahí fue la última, ¿no? Hola, buenos días. Quedamos en la tercera. En territorio, o sea, pero ya la habíamos explicado, ¿no? A mí me parece que No, sí. ¿No? en mis apuntes parece que no. Ok, entonces muy amable, seguimos enseñando. Un segundo. Deme un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo.
Disculpen, chicos, disculpen que entró una llamada que era importante y eh, la verdad me agarraron fuera de base y ya solucionamos el problema. No era ningún problema, bueno, era una equivocación, pero no era parte de ella. Ok, entonces comenzamos. Habían dicho que territorialidad es más. Territorialidad. La territorialidad es una relación intraespecífica, pero realmente, aunque para muchos es solamente dentro de una especie, lo que yo he visto, he estudiado, he aprendido, me dice a mí que no es solamente dentro de una especie, ¿no? Y la territorialidad sí podría decir que es algo intrínseco dentro de cada ser, de cada individuo, de cada especie. Por ejemplo, los lobos aúllan para ahuyentar otras manadas. Sin embargo, también un oso le escucha. Y el aullido a veces pareciera más para decir lo que está aquí dentro de mi área delimitada es parte de la cena. No sé si me explico, o sea, entonces no es propio solamente de una especie. Los perros que conviven mucho con el hombre, resulta ser que ellos marcan un territorio. Y es por eso que ustedes ven que llega un perro, digo, llega un vecino, un amigo en un carro, de repente lo primero que el perro huele las llantas y si no tiene su olor, él lo va a orinar, porque él va a marcar territorio. Pero está marcando un territorio dentro de su especie, dentro de los perros, ¿verdad? Pero también hace una acción donde hay una convivencia con otra especie. Los osos marcan su territorio para los osos, pero se ha visto otros animales oliendo también donde los osos se zurran en el tronco de algunos árboles con un solo objetivo, verificar el olor si es de otra especie. Entonces, no solamente dentro de ellos. Y somos muy territoriales, todos los seres, dentro de nuestra especie y fuera de nuestra especie. Si no fuéramos así, entonces resulta que no habrían cercas, no habrían un montón de cosas y muchas peleas entre vecinos y eso es por temas de territorio, ¿no? Así que la territorialidad es muy sencillo, es cuando una especie, un organismo delimita un área, define un área, ya sea para defensa, ya sea para vivir, etc. Si nosotros ahorita estuviéramos en la universidad, en un salón, es casi seguro que cada uno de ustedes, ya a esta altura del campeonato, yo podría distinguir para hacer una pregunta dónde están la mayoría de ustedes, porque la mayoría de ustedes ocuparía, después de la primera y segunda semana, casi siempre la misma silla. Entre ustedes mismos son territoriales, porque es propio de cada especie. Y, por ejemplo, por decir algo, por decir un nombre, ¿no? De repente, si el doctor Edward Caballero se ha sentado en una silla X en el salón, en una fila, y el señor José de León va a sentarse en esa silla, resulta ser que lo primero que va a decirle Edward es, oye José, esa es mi silla. Y nadie don Edward no ha comprado esa silla ni nada de eso. Sin embargo, la hacemos nuestra porque pensamos que es así. Cuando estamos en kinder, estamos en estos primeros grados, kinder y pre-kinder ahora, resulta ser que los niños, después de estar una semana en la silla, la maestra que lo vaya a quitar de la silla se va a encontrar con un lío. Chiquillo va a llorar, chilla, patalea, etc. Porque él ya siente que eso es de él, no es de más nadie, ¿no? Ahí se forman las peleas y entonces si un niño le quita la silla a otro niño, ahí sabemos quién pegó porque el niño que está llorando le pegaron. Si es una niña con otra niña, entonces no vamos a saber, eso es un misterio, ¿no? Porque posiblemente la niña que aló el pelo o empujó a la otra es la que va a salir llorando y le va a decir a la maestra que la otra le pegó, ¿no? Porque oye, saben más que nosotros, saben más. Así que yo lo que les tengo que decir es que somos territoriales de alguna manera, ¿no? A veces le agarramos rabia a un primo o una prima, porque siempre que llega es la prima melosa y entonces tu papá o tu mamá viene y le dice,
por ejemplo, a la prima, ay, mi princesa bella, y que si fuera una dama, fuera la hija, y la hija nunca le ha dicho princesa bella, vea que eso se le quede en la mente. En la primera oportunidad que pase algo, ¿qué va a decir la hija? Y esa no era tu princesa bella, así como sarcástico, ¿no? Incluso los varones también, ese no era tu primo favorito, tu sobrino favorito. ¿Por qué? Porque no solo no hacemos propio un área, algo, sino a otros seres, ¿no? Es parte de la condición de todos los seres. La gente dice que los animales no piensan, ¿no? No saben. Que quizás el mero es instinto, será mero instinto. Si en su caso usted tiene un perro y usted siempre es el que le da la comida, cuando usted llegue ese perro siempre le va a mover la cola, va a querer allá, se pone pata para arriba, y pueda que en la casa esté, qué sé yo, su esposa, su esposo, dependiendo si es hombre o mujer, y entonces, o alguno de los hijos, y a los otros incluso el perro a veces hasta le gruñe un poquito, porque él entiende que el que le lleva la comida, ¿quién es? Usted. Ellos comprenden de alguna manera, ¿no? Para poner, o ellos por instinto se dan cuenta, ¿no? ¿Acaso eso no es una forma de cariño, la expresión de los perros, por ejemplo? ¿Mm? Entonces, eso es territorialidad, ¿no? Hacer. Entonces, la territorialidad tiene muchos matices. De ahí a que yo pienso que no solamente se da dentro de una misma especie. ¿Ok? Ok, dicho eso, entonces continuamos, ¿no? Ok. Pregunta entre estas relaciones, ¿no? Ok. Ahora vamos a las relaciones interespecíficas. Son las relaciones que se dan en miembros de dos o más especies. La primera, las intraespecíficas, miembros de una especie. Las interespecíficas, miembros de dos especies o más. Ok. Estas relaciones se pueden enmarcar en 6 términos. Sin embargo, lo que podemos decir es que, que son relaciones que ustedes ya conocen, son las que más se hablan, ¿no? Este tipo de relaciones son las que más se hablan. Por ejemplo, el comensalismo es una relación que ustedes ya han escuchado muchas veces. Es una relación que se da entre dos especies y de una manera muy sencilla. Lo que podemos decir es que hay una especie que obtiene beneficios de otra, sin embargo, no afecta negativa o positivamente a la otra especie. O sea, yo obtengo beneficios de ti sin dañarte de ninguna manera, ¿no? Eso es comensalismo. Y podríamos comentar sobre diferentes tipos de comensalismo, ¿no? Tenemos el inquilinismo, tenemos dentro de esa la foresis, tenemos también la tanatocracia. Déjenme copiarlos aquí para que, a ver, estos son tipos de comensalismo. Ahora, ¿por qué el profesor no lo ha puesto aquí? Muy sencillo, ¿no? Porque yo quiero hacer una diferenciación de esto. Ya más abajo vamos a tener la descripción, y de hecho este está, bueno, okay. La descripción de, eh, de cada una de ellas. Ahorita que explico estas 3 se van a dar cuenta por qué las puse así. Entonces, primera, comensalismo, yo tengo un beneficio, pero no te causo daño, tampoco te doy beneficio, ¿no? Solo yo me beneficio, ¿no? Mutualismo es una relación que ocurre cuando individuos de diferentes especies obtienen beneficios mutuos. Uno obtiene beneficio del otro y el otro a su vez de este primero. Aquí existen también algunas, ¿cómo explicarlo? Algunas clases de mutualismo, ¿no?
la cooperación, y voy a subrayar cooperación porque la cooperación la vamos a ver como un punto aparte, ¿no? Y el oportunismo, también de ese podemos hablar que es más sencillo, ¿no? Y por último, la simbiosis. La simbiosis es muy parecido ¿a quién? Al mutualismo. El tema aquí es que hay una diferencia básica, ¿no? Y vamos a ponerla, de hecho rojo no se ve mucho, en amarillo, no, pero esta amarillo. Vamos a ponerla en azul. La diferencia en la simbiosis es que ambos organismos se benefician, pero cuando se unen no se pueden separar. Se vuelve una situación obligatoria. Obligatoria. Entonces una relación obligada al final. Nosotros tenemos simbiontes dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que nos ayudan a hacer procesos. Si ellos mueren, nosotros podemos morir. De forma natural quizás moriríamos más rápido. Con la ayuda de la medicina y el conocimiento que hoy tenemos de nuestros cuerpos y de las relaciones que existen con algunas bacterias, alguna flora intestinal, etcétera, entonces puede haber una recuperación. Y tenemos muchas cosas, muchas medicinas que desde niños nos pueden dar, sobre todo cuando nos enfermamos, porque aquí estamos hablando de microorganismos, de nosotros, ¿no? Ahora, comensalismo. A ver, ¿quién me da ejemplo de comensalismo? Profe, profe, las rémoras estas. Ok, la rémora tiene, realmente no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, sí puede ser un ejemplo, porque se ha encontrado, por ejemplo, que la rémora tiene dos relaciones. La primera es una relación de mutualismo. La rémora limpia al tiburón y algunas otras especies de cetáceos, bueno, a otras especies como los cetáceos, que son delfines, etcétera, pero más que nada al tiburón, y obtiene alimento, y el tiburón obtiene sanidad. Entonces, cuando yo hablo de que el tiburón obtiene algo y la rémora algo, es mutualismo. Pero se ha encontrado, por ejemplo, que la rémora también puede hacer algo, utilizar al tiburón solo como medio de transporte, ¿no? Y cuando la rémora utiliza al tiburón como medio de transporte, déjenme copiar esto en WhatsApp, digo, en el chat de la reunión. Entonces, ahí, por ejemplo, para los que no conocen de qué estamos hablando, ahí está la foto, ¿no? Ya les debió haber llegado. Resulta que si la rémora lo utiliza solo como transporte, no le causa ningún beneficio al tiburón. Ahí es comensalismo. Pero la relación principal rémora-tiburón es comensalismo. ¿Quién me da otra además de Don Trosh? A ver, otra. No es tan difícil. Yo sé que ustedes conocen algunas otras, ¿no? ¿Están viendo el chat de la reunión? En este caso, bueno, es que me pasé a mutualismo. La garza garrapatera y la vaca, que siempre me dicen esa, es mutualismo, ¿no? Cuando es comensalismo, por ejemplo, ustedes conocen estas plantas que parecen piñas grandes, ¿no? Algunas bromeliáceas, que estas bromeliáceas, cuando están en los árboles, las usan como sostén. Sin embargo, fácilmente caen voy a ponerle una foto de una bromeliácea para que sepan de qué estoy hablando. ¿Han visto estas? Parecen orquídeas, ¿no? Las orquídeas son otras que las orquídeas
tan mal llamadas parásitas, las orquídeas realmente presentan una especie, ¿cómo decirlo?, de comensalismo, ¿no? Las orquídeas usan al árbol como sostén, no se alimentan del sostén. Digo, no se alimentan del árbol. Sus raíces no son lo suficientemente fuertes, ¿no? Así que, y de orquídeas, hay miles de orquídeas, ¿no? Entonces, eso es comensalismo. Una planta que de alguna manera, ¿verdad? Voy a presentar las raíces, una foto de una orquídea, sobre todo el sistema radicular, para que ustedes vean a qué me refiero, ¿no? Okay. El sistema radicular de la orquídea no es muy fuerte, y el árbol va a medida que crece, ellas se van adaptando, ¿no? Ahora, las plantas parásitas que nosotros tenemos, y a veces confunden a las orquídeas con las parásitas, vamos a ver, déjenme buscar aquí. Normalmente estas plantas sí se meten dentro de ¿qué? De la corteza del árbol, ¿no? De la corteza del árbol. Algunos ponen algunas bromeliáceas como plantas parásitas, pero las plantas parásitas se alimentan del árbol. Incluso, No. Dígame. Esas plantas injertadas son un ejemplo de comensalismo. Las plantas injertadas, a ver si me explica un poco más, injertadas por el hombre. Sí, correcto. No, realmente no es un comensalismo. Cuando uno hace un injerto, normalmente, uno lo que busca, don Manuel, es busca mejorar la producción. Por ejemplo, tú tienes un aguacate, ahorita que es temporada de aguacate, el nombre científico es Persea americana, y quieres estar seguro que el aguacate que te va a dar el árbol que tiene sea el mismo que tú te comiste y sabes cuál es el árbol. Entonces, lo que se hace es que se siembra una fruta de un aguacate que no importa si es bueno o malo, de hecho, preferiblemente un aguacate de esos que salen en los campos que hay por ahí, que esos aguacates no se les pega ninguna enfermedad. Entonces tú primero busca la historia, ves el árbol que ya esté grande, tira unos aguacates chiquitos, pero de repente pueden ser sabrosos, pero no tienen mucha comida, o un aguacate medio blancuzco, que tampoco es un indicativo, porque yo he comido unos aguacates pálidos que son muy buenos, un excelente sabor, pero cuando uno ve la planta bonita, ve la planta que no tiene enfermedad. Entonces, si ya tú más o menos conoces, sabes que esta planta es fuerte, no da un buen aguacate, pero de repente es fuerte, las semillas que agarra las pones a germinar, y cuando tiene más o menos unos, ¿cómo decirlo? Voy a dejar de compartir un momento, tienes unos pie y medio, que ya sea la planta tenga más o menos el dedo meñique tuyo, entonces en la parte que está más suave se corta y se hace un injerto. El patrón vendría siendo la semilla que buscaste de este aguacate que no se enferma mucho, un aguacate que quizás no es tan bueno. Siempre se busca un aguacate fuerte, o sea, un árbol fuerte, un árbol que tú veas que tiene resistencia. Entonces, el aguacate que tú quieres, conoces el árbol, le cortas el ápice que todavía esté suave, que tenga algunas hojas, como así, no más largo, porque después que lo cortas, recortas de nuevo, haces una incisión en B y ¡pum!, lo metes ahí. Lo amarras, que no le caiga agua, lo dejas a la sombra. Eso es un proceso, ¿no? Entonces, eso es un injerto. El injerto es para garantizar, porque cuando ese aguacate, ¿qué te va a garantizar? Como es una parte del árbol que te dio el aguacate que tú quieres, genéticamente él va a mantener todo, va a mantener todo lo que él tenía del otro árbol. Y lo que va a mantener es el fruto que va a dar. Te va a dar un fruto similar, igual. Hay cierta combinación entre el patrón y el injerto, pero no es una combinación que te va a afectar en el sabor y la calidad. Entonces, garantizas que va a ser básicamente el mismo aguacate, el mismo tipo.
la misma forma, el mismo sabor y todo. Variaciones leves, incluso puede hasta mejorar. Lo otro es que cuando yo siembro la semilla de ese aguacate que te gusta, yo tengo que esperar 9 años, algunos 7, algunos 11, entre 9, 2 años más, 2 años menos, y tú no sabes nunca si ese aguacate te va a dar. ¿Por qué? Porque pudo ser polinizado con un aguacate de esos perreros, de esos aguacates que le llaman perreros chiquitos, que los perros se los comen, y lo que te va a dar en vez de un aguacate suculento, grande, que fue el que tú quieres, te da un aguacatico deforme. Y eso le ha pasado a mucha gente. Antes la gente agarraba, ay, dame la semilla, buscando la semilla. La semilla es buena para que usted agarre y cada vez que sale por ahí y va por el campo, tire la semilla por ahí para que siempre haya un árbol frutal en los campos, ¿no? La semilla te sirve si el aguacate, además de bueno, el árbol es fuerte, para patrón de otros aguacates. Entonces, el injerto lo hace, 1, garantizar que sea lo mismo. 2, que produzca antes. Porque si te vas con lo que se llama semilla, eso es la semilla gámica, ¿no? Resulta que vas a tener que esperar que el árbol germine, que se desarrolle, que fisiológicamente esté listo para dar aguacate. Y eso te va a durar más de 7 años. Ahora, cuando tú injertas el aguacate, como ya arrancaste un pedazo del aguacate que está dando fruto, ¿qué quiere decir? Que el injerto, esa parte de arriba que tú vas a poner, fisiológicamente ya está desarrollada, ya está madura, ya él tiene en su genética que él ya puede dar. Entonces, ese aguacate incluso te puede florear en plantón. ¿Han visto algunas naranjas chiquitas que están floreadas y tienen naranja en plantón? Pero es casi seguro que entre el segundo y el cuarto año, ya en el cuarto año debió haberte dado la primera cosecha. Ahora, el aguacate que quieres y te produce antes. El injerto se hace para garantizar estas dos cosas. Quiere decir ahora que si lo que tú tienes es una plantación de aguacate, puedes comenzar a vender aguacate rápidamente, ¿no? Entonces, por eso se hace el injerto. Garantía de que sea el mismo material, de que te dé el mismo fruto, y el otro, que tú puedas obtener algo de eso. Entonces, el injerto es una actividad humana, agroecológica, agrológica, con un solo fin: tener rápidamente frutos y que sean iguales. Y que adicional a eso, como está buscando un patrón, o sea, la parte de la semilla, que es de otro árbol, que es más fuerte, entonces garantizar una mejor o más larga vida. Porque casi siempre que tienes un aguacate muy bueno, resulta ser que el árbol, entre mejor tenga sabor, se ha encontrado las plantas, resulta que normalmente no son tan fuertes. Y eso ha pasado siempre. Entonces, aquellos que tú ves ahí, que son los que a veces salen y nacen donde los tires, esos son buenos, ¿no? Para patrón. Entonces, el injerto está, 1, el patrón, que es la parte de abajo que tenía la semilla, y el injerto en sí, que es la parte del árbol que tú quieres. Entonces, no es un tipo de comensalismo, ¿no? De hecho, es una acción, nosotros estamos hablando de acciones naturales. Esta es una acción donde el hombre interviene en búsqueda de garantizar mismo fruto, rapidez de cosecha y fortaleza en el árbol que vas a tener. Y eso se hace en mango, se hace en naranja, en cítricos, en todos los cítricos, en aguacate, se puede, en uvas, en casi todas las plantas que el hombre utiliza, de las cuales se alimenta, pueden injertar. Sobre todo dicotiledóneas, ¿ok? Aquellas que vienen de frutos, ¿no? Así que no es un ejemplo de eso, ¿no? Pero sí podemos tener, por ejemplo, en el comensalismo, es más, usted puede encontrar en internet, yo me he encontrado, que ponen a las orquídeas como parásitas. Y la orquídea en sí no hace nada. Las parásitas más comunes, al menos en Panamá, a veces se introducen en la misma corteza y usted parece de repente sale una hoja totalmente diferente al resto del árbol. Pasa mucho a veces en los macanos, porque en los macanos la corteza del macano no es lisa, ahí entran semillas y usted ve que sale como un arbolito diferente y se ven bonitos, ¿no? Pero él está alimentándose ¿de quién? Un parásito lo que indica que se alimenta de otro, busca de dos formas: la muerte paulatina, muy lentamente, o la muerte rápida, que ya sería depredación, ¿no? Y los parásitos pueden ser ectoparásitos y endoparásitos. Endo, dentro; ecto, fuera. Sin embargo,
Hay otras plantas que están en los árboles que solo la usan como sostén. Cuando pasa eso, es simplemente comensalismo. También hay plantas, ¿no? Hay, ¿cómo decirlo? Hay ejemplos, aquí tengo uno, ¿ya? De algunas aves que utilizan parte de los árboles para usarlos como nidos, ¿no? Eso es comensalismo. A este árbol no le va a pasar nada. El hueco seguro había una rama, se cayó y ahí eso hizo que hasta donde llegaba dentro de la corteza del árbol, ¿verdad? Simplemente se fue pudriendo y pues, quedó un hueco. Entonces los pajaritos lo usan. Incluso cuando el pajarito hace el nido no está afectando realmente el árbol, ¿no? Él obtiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio del pajarito? Sostén. Ahora, esa es la primera. Y el comensalismo no es obligatorio ni nada de eso. En la segunda, entonces hablábamos de mutualismo, como la garza garrapatera. La garza garrapatera obtiene alimento y la vaca que obtiene algún tipo de salubridad, de sanidad. Aquí podemos tener dos tipos de mutualismo que a veces lo dividen como relaciones aparte. El inquilinismo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos los osos perezosos, los koalas, este tipo de animales viven en los árboles, se alimentan del árbol, pero defecan ahí mismo, tiran sus excretas ahí mismo. Entonces hay como una relación de reciclaje de nutrientes, ¿no? Entonces, ese es el inquilinismo. Ahora, el inquilinismo puede ser, dependiendo, si es como los pajaritos, que no tienen nada, es básicamente, ¿cómo decirlo, no? No encuentro la palabra ahorita, ¿no? Ahorita que lo encuentro le digo, ¿no? Pero entonces tenemos así, cuando hay roedores que se meten dentro de los árboles, ¿no? Si ellos ofrecen algo a los árboles, entonces es mutualismo, si no, inquilinismo, ¿no? Tenemos aquí también, por ejemplo, otro ejemplo del oportunismo dentro del mutualismo, ¿no? El oportunismo dentro del mutualismo es cuando una especie busca la oportunidad para alimentarse o para brindar protección, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el mutualismo tenemos especies, digo, el oportunismo del mutualismo tenemos especies como el troglón y los suricatos. ¿Se acuerdan de los suricatos? Los suricatos, entonces, resultan que ellos tienen una comunidad gregaria que se rige por una relación que ustedes ya vieron, que es jerarquía social, ¿no? Los suricatos resulta que siempre tienen de alguna manera un vigía, adicional al vigía, estos suricatos tienen niñeras, tienen una sociedad bien distribuida. El vigía, obviamente la palabra lo dice, es como un guachimán, está viendo ahí, ¿no? Hay un pajarito que se llama el truglón, que aprendió a imitar el sonido del suricato cuando los suricatos están en peligro. Así que él siempre anda cerca de las madrigueras de los suricatos. Él vigía mientras ve, los suricatos salen a buscar alimento cerca de ellos y el troglón está observando. Cuando él tiene hambre, él comienza a avisarle a los suricatos. Obviamente él tiene una visión allá arriba mucho más amplia de lo que está sucediendo. Y los suricatos, obviamente, atienden al llamado de peligro y salen de él. Pero cuando él tiene hambre, a veces nada más llega y ve que los suricatos han sacado algún insecto o algo dentro de ahí y hace el sonido, él llega, se alimenta y se va a volar. Ha aprendido, ¿no? Realmente es un ladrón, ¿no? Realmente es un ladrón, un engañador, ¿no? Pero lo llaman oportunismo algunos, ¿no? Él ve la oportunidad y la aprovecha. En el caso de la simbiosis, podríamos tener, por ejemplo, los líquenes, ¿no? Los líquenes es una sociedad de un hongo
Y este hongo, normalmente, el hongo micobionte, resulta ser que busca normalmente un alga o algo que haga fotosíntesis y se une a él. El hongo puede vivir bien sin estar unido a otro. El alga puede vivir bien sin estar unido. Pero cuando se unen, potencian la capacidad de vivir. Y como ambos la potencian, entonces resulta que a ambos le conviene, ¿no? A ambos le conviene, de alguna forma, el estar unidos. Ahora, ¿qué pasa al estar unidos? Cuando están unidos estos líquenes, no se pueden separar. Juntos pueden, voy a ponerle alguna foto de líquenes, también se encuentran en formas gelatinosas. A veces ustedes los pueden ver cerca de las lavanderías de su casa, los pueden ver en agua semi-estancada, donde estos líquenes comienzan a prosperar y realmente no es un organismo, sino es la unión de dos organismos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Juntos potencia, pueden vivir mejor y normalmente el hongo, como no hace fotosíntesis, busca un organismo que haga fotosíntesis. Así que separados no hay ningún problema, juntos mejoran todas las capacidades de vida de ambos, pero hay un pero. Si muere uno, muere el otro. Cuando están separados no importa si muere uno o muere el otro. Cuando están unidos no se puede. Así que aquí tenemos las tres primeras, mutualismo, comensalismo y simbiosis. Y haciendo una relación bien rápida, el comensalismo, yo obtengo un beneficio de alguien, pero no lo daño de ninguna manera, no lo afecto de ninguna manera. O la afectación es mínima, pero realmente no le doy beneficio ni lo daño. El mutualismo, ambos obtienen beneficio. Y la simbiosis, ambos obtienen beneficio. Pero hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, esta garza garrapatera que está aquí, que yo mandé la foto. Uy. Esa garza, la garza garrapatera, puede o no estar. No sé si me explico, ¿no? La garza se va y listo, ¿no? Mientras está en mutualismo, pero si no está, no pasa nada. No es una relación obligada. En el simbiosis, los simbiontes, que sería el término enseguida que adquieren las especies, una vez se unen no se pueden separar. Si esta muere, esta también muere. Entonces, ven que son muy parecidas. Es obtención de beneficio, ¿verdad? Obtención de beneficios para uno solo, obtención de beneficio para ambos, obtención de beneficios para ambos, pero que se convierte en obligatoria en la simbiosis. Entonces, recapitulando, comensalismo, hay tipos de comensalismo, ¿verdad? Inquilinismo, hay tipo de foresis, hay tipo de tanatocracia, mutualismo, está el oportunismo, y también tenemos la cooperación. En la cooperación es una relación que vamos a ver porque hay algunas especies involucradas en la cual han separado la cooperación. Yo antes dije, creo que dije mal de inquilinismo en antes. El inquilinismo solo es en comensalismo básicamente, ¿no? El inquilino no hace daño, como las aves, como los roedores. Yo lo que tenía que explicar, pensé que estaba explicando era cooperación. En cooperación sí hay, la vemos aparte, ¿no? En el mutualismo ambos van a obtener beneficios, sin embargo, de alguna manera el mutualismo, ya sea a través de oportunismo o cooperación, todos obtienen beneficios, pero no es obligatoria. Por separado viven muy bien. Y simbiosis es lo mismo que mutualismo, pero una vez se unen, adiós las libertades, ¿no? Nos unimos y aquí ahora o tiramos para adelante porque no existe el divorcio. Ahí sí es hasta que la muerte los separe. Y cuando la muerte los separa, los mata a ambos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué hora es? Ya creo que ya tengo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, buen inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Miércoles ya saben qué vamos a hacer. Seguimos con las explicaciones. Y
Que tengan un excelente día.